Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este su curso de Linux desde cero. Continuamos aprendiendo programación utilizando Shell Script. En la lección anterior estuvimos viendo cómo poder ejecutar nuestros programas desde cualquier punto de nuestro sistema operativo sin necesidad de colocar la ruta en donde se encuentre nuestro ejecutable. Entonces aquí, como vemos, quedó configurado mediante parametrización de path. Aquí está la carpeta en donde se encuentra nuestro programa, siendo esto suficiente para que lo ejecutemos únicamente colocando el nombre de nuestro programa y su extensión. Aquí vemos cómo funciona correctamente. Sin embargo, este cambio solo lo hemos hecho para la sesión en la que nos encontramos. Solo lo he hecho para mi sesión. Digamos que si yo aquí, por ejemplo, abro una nueva ventana de terminal, y aquí yo ejecuto un s1.sh, cuando le doy a Enter, veo que Linux no lo encuentra. ¿Por qué? Porque he abierto otra sesión. Entonces, esta variable que hemos colocado acá en nuestro path ya no nos sirve, porque solamente es útil para el momento en el que la necesito, mientras esté conectado a esta sesión. Entonces, si se preguntan, ¿cómo se arregla esto? Bueno, pues entonces tenemos que volver, para los que no tengan fresco el conocimiento, a nuestro capítulo donde hablamos de configuración de path. Pueden verlo en la lista de videos del curso, en donde aprendimos a configurar variables de entorno. Pueden revisar esa sección en donde vimos que habían unos ficheros que, digamos, se ejecutaban al arrancar el sistema operativo y al entrar como usuario. Entonces, recordando lo aprendido en esa sección, aquí me voy a ir a mi directorio /usr/bin y aquí voy a hacer un ls para buscar mi archivo profile. No, voy a hacer un clear. Esta no es la carpeta, me confundí. Voy a hacer un cd aquí de nuevo. La carpeta es etc. Me voy a ir a mi carpeta etc y aquí voy a hacer un ls a mi fichero profile. Sí, aquí está. Voy a hacer un ls también aquí a mi archivo bash.bashrc. Aquí están estos dos archivos, el profile y el bash.bashrc, que, recordando, estos son los dos scripts que se ejecutan cuando sube nuestro Linux, cuando inicia. Esto es de manera predefinida. Entonces, si van a esa sección en donde estuvimos hablando de estos ficheros de inicialización, pues podrán despejar estas dudas. Entonces, también comentábamos, voy a ir aquí a mi directorio por defecto. También teníamos unos ficheros que se ejecutaban. Voy a hacer un ls espacio -l. Voy a escribir .bashrc. Este bashrc que se ejecuta cuando iniciamos sesión dentro de nuestro sistema, y también ls espacio -l.profile. Aquí está, este es el otro archivo que también arranca automáticamente cuando iniciamos sesión. Entonces, en el entorno en donde nos encontramos, vamos a utilizar el .profile. Ya verán que cuando terminemos de trabajar con Shell Script van a comprobar que es mucho más cómodo, mucho más sencillo averiguar qué fichero se debe utilizar entre estos dos, etc. Pero siempre conviene ver la documentación con el man para verificar lo que contiene cada fichero que se ejecuta al momento de iniciar sesión. Entonces, vamos a utilizar ahora este .profile. Si yo hago aquí, por ejemplo, b.profile y le doy a Enter, cuando entramos al contenido de este fichero, vamos a realizar ahora una configuración para que cada vez que inicie nuestro sistema operativo en el path, aparezca automáticamente la ruta donde tenemos nuestros programas, en este caso que es la ruta que contiene la carpeta scripts, y que Linux automáticamente la vea desde que inicie y solamente tengamos que colocar, como en este caso, el nombre de nuestros programas para ejecutarlo. Porque haciéndolo de esta manera, tan pronto cerremos nuestra terminal, pues ya esto deja de estar activo en el sistema. Entonces vuelvo a mi ventana donde accedí con mi editor V al archivo .profile, y aquí no nos vamos a entretener mucho en esto, pero si ven, aquí hay unos if, unas condiciones que dependiendo de lo que haga, pues realiza algunas funciones. Vemos por aquí que si hay algún determinado directorio, se coloca automáticamente en el path el directorio bin, y si hay otro se coloca el fichero .local/bin. Pero bueno, como les dije, no reparen en esto por ahora porque todo esto lo vamos a ver detenidamente más adelante.
Lo importante que vamos a ver ahora es buscar dentro de nuestro fichero de inicialización la variable path, donde tiene que estar, en donde se coloca el valor de esta variable. Entonces nos vamos aquí hasta el final de nuestro script, en este caso aquí, y aquí yo le voy a decir a Linux que quiero crear una nueva variable. ¿Cómo hago esto? Recordando que utilizando V para pasar a modo de edición y poder escribir en nuestros documentos, le tenemos que dar a la I minúscula. Entonces aquí yo le doy I minúscula y coloco en mayúscula path. Luego colocamos signo de igual, $path, dos puntos, y ahora colocamos barra en minúscula, home. Luego colocamos nuestro usuario, en mi caso user 001, y ahora coloco la carpeta en donde están o van a estar todos mis programas que voy a crear en Linux. En este caso la mía se llama scripts. Entonces aquí, como vemos, lo que estamos haciendo es igual que lo que hemos hecho acá, que lo vimos en el video anterior, que es simplemente colocar en el path la ruta donde se encuentra nuestra carpeta de programas. En este caso lo estamos colocando acá dentro del archivo profile, para que cada vez que Linux suba, cada vez que iniciemos nuestro sistema operativo, Linux vea que ya tiene que cargar este path dentro de sus procesos de memoria y automáticamente pues ya queda configurado. Podemos entonces ejecutar nuestros programas desde nuestra carpeta sin necesidad de colocar la ruta de ubicación o cualquiera de otros de los comandos de ejecución. Entonces procedemos a grabar, recordando las lecciones de cómo usar nuestro editor V. Le damos a Escape para salir de modo edición y nos vamos a modo comando. Ahora le damos dos puntos, X, nos aseguramos que se visualiza en esta parte de nuestro editor y le damos a Enter. Y listo, con eso ya editamos nuestro archivo profile con nuestra variable path que contiene la ruta de la carpeta que contiene nuestros programas. Y ahora, ¿cómo podemos probar que funciona la configuración que acabamos de hacer? Muchos pensarán simplemente abriendo una nueva ventana y ejecutando nuestro programa. Bueno, no es así, porque con esta nueva ventana, como estoy en la misma conexión, no reinicializa el punto profile, por lo tanto no puedo verlo. Si de hecho yo hago un s1.sh aquí y le doy a Enter, me dice orden no encontrada, a pesar de ya haber editado mi archivo profile. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente nos vamos a una nueva sesión de usuario en otro entorno. Si recuerdan, presionando Control Alterna F3, pasamos a nuestro entorno en modo consola. Para los que van siguiendo el curso paso a paso, ya saben que esto lo creamos anteriormente, este entorno. Y aquí entonces pues vamos a entrar con nuestro usuario, user 001, colocamos nuestra clave y luego que entramos en nuestra nueva sesión, hacemos lo siguiente, colocamos echo $path, todo en mayúscula, y le damos a Enter. ¿Y qué vemos acá? Nuestra variable de entorno configurada correctamente con nuestra carpeta de programas ya incluida en el path. Aquí lo vemos. Entonces, si aquí hacemos un s1.sh, fíjense cómo se ejecuta correctamente mi programa. Entonces, aquí, ya habiendo comprobado esto, volvemos a nuestro entorno gráfico y aquí, como siempre, la rutina de cambiar la configuración de nuestra pantalla a su tamaño normal. Entonces aquí, por ejemplo, en este punto, quizás algunos se esté preguntando si es necesario tener que salir del X Windows para volver a conectarse a otro entorno. No. Podemos hacer lo siguiente, podemos colocar punto espacio punto barra punto profile. Y si han visto aquí que he puesto punto barra profile y hay un punto por delante separado por un espacio, en realidad si ponemos punto barra punto profile sin colocar este punto, se ejecuta el profile porque es un ejecutable, pero no guarda las variables que se hayan definido dentro. Por lo tanto, la ruta que colocamos en el path no quedaría guardada. Sin embargo, colocando punto espacio y luego colocamos punto barra para ejecución de nuestro script que tiene variables, lo que le estoy diciendo es que esas variables deben mantenerse, guardarse
y que no se deshabiliten cuando el fichero acabe de ejecutarse, es decir, en caso de que cerremos nuestra terminal. Esta es una forma de Linux de trabajar muy peculiar que nos permite cargar ficheros de variables sin tener que salir y entrar de nuevo. Entonces aquí poniéndole punto, espacio, punto, barra, punto profile, cuando le doy a Enter, ya se debió guardar correctamente la configuración que realizamos. Aquí si hacemos un echo $path, vemos aquí cómo queda correctamente guardada nuestra configuración. Entonces aquí voy a hacer un clear, voy a cerrar estas dos ventanas auxiliares que tengo acá y vamos ahora a lo que yo llamaría revisitar el tema de las variables de entorno en Linux, porque es algo que yo considero que es un tema bastante importante en Shell Script. Recordando que una variable no es más que un componente al cual le damos un valor y que lo podemos utilizar a lo largo de nuestros procesos de trabajo. Y que hay dos tipos de variables, variables de sistema y variables de usuario. Entonces, recordando cuando hablamos de variables, pudimos ver que teníamos por un lado el comando em, el comando set, que ya lo vimos, que nos daban un poco pues formas de trabajar con las variables de sistema y de usuario. Entonces, si aquí yo coloco set y coloco tubería, less y le doy a enter, puedo ver que las variables del sistema todas empiezan en mayúsculas y que aquí además pues existen bastantes de ellas. Más por aquí podemos ver variables de entorno. Entonces del mismo modo, si colocábamos em, tubería, less, aquí entonces veríamos las variables de sistema, como por ejemplo el directorio en donde nos encontramos, el nombre de usuario, directorio home, etc. Del mismo modo, recordando que para recuperar el valor de una variable, colocamos echo, $, y el nombre de la variable. Digamos que si yo coloco aquí $home y le doy a enter, puedo ver cuál es mi directorio de trabajo. Si aquí cambio el home y coloco user, nos dice el usuario que somos. Y luego para poner nuestras propias variables, simplemente creábamos el nombre de la variable y le asignábamos un valor. Si yo aquí colocaba, por ejemplo, variable 1, igual, entre comillas, hola, y cierro comillas, le doy a enter y hago echo variable 1, aquí me faltó $. Cuando le doy a enter, me aparece acá el texto que coloqué aquí como valor de mi variable. Lo mismo que si aquí yo entonces, en lugar de 1, aquí coloco variable 2, igual a 100, le doy a enter, hago mi echo, igualmente $, variable 2. Cuando le doy a enter, aquí está el valor, en este caso numérico, de mi variable 2. Entonces, como las variables son muy importantes porque la vamos a utilizar a lo largo de esta sección, vamos a ver un ejemplo de cómo puede funcionar una variable dentro de un shell script, para que podamos ver la potencia que pueden llegar a tener estos elementos. Voy a hacer un clear, me voy a ir a mi directorio home, y ahora pues me voy a ir a mi directorio scripts, que lo creamos anteriormente. Voy a hacer un ls, y ahora voy a hacer un s1.sh para editar mi programa S1 que lo creamos anteriormente con mi editor B. Y aquí entonces pues me voy a ir aquí abajo, le voy a dar a la tecla I, voy a hacer un pequeño espacio aquí, me coloco debajo de la instrucción date y voy a escribir ahora, dándole a la I, echo, y coloco espacio, variable 1, la variable que creamos hace un momento. Entonces, como ya sabemos, esta variable tiene un valor que dice hola. Le damos a escape y ahora colocamos dos puntos X para salirnos guardando cambio. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, voy a colocar de nuevo variable 1 igual, entre comillas, hola a todos. Y le voy a dar a enter. Con esto estoy cambiando el valor de mi variable 1. Y aquí voy a hacer ahora echo $variable 1. Cuando le doy a enter, vemos que cambié el valor de mi variable 1 a hola a todos. Antes decía solamente hola. Entonces, si aquí yo procedo a ejecutar mi programa s1.sh y le doy a enter, vemos aquí que no aparece este mensaje. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque creamos la variable 1 con el valor anterior que decía hola, pero eso solo funcionaba para ese momento. Tan pronto yo ejecute por segunda vez mi programa, ya ese valor de la variable Linux no puede visualizarlo. ¿Y qué es lo que se hace en este caso?
Pues en este caso lo que tenemos que hacer es colocar la instrucción export y colocamos variable 1 y ahora colocamos igual. Y aquí entonces colocamos el valor. Hola a todos. Y cerramos comilla. Le doy a Enter. ¿Y qué pasa si hago ahora c1.sh? Y le doy a Enter. Aquí lo vemos. El valor de mi variable correctamente. Entonces, si la variable la voy a utilizar solo en el entorno donde estoy, le puedo poner directamente variable y el valor que quiera. Pero si quiero que lo utilice el entorno más los scripts que yo ejecute dentro de ese entorno, entonces tengo que exportar el nuevo valor de mi variable, como lo hago aquí, y procedo a ejecutarlo. Aquí lo ven cómo funciona. Entonces, si yo de nuevo hago aquí s1.sh para irme de nuevo a mi programa, me coloco aquí en la instrucción echo, aquí justo delante de el valor de mi variable, y aquí dándole a la tecla I, comienzo a escribir saludo, dos puntos, espacio. Entonces salgo a modo comando dándole a escape y coloco aquí abajo dos puntos X y grabo. ¿Qué pasa ahora si yo vuelvo y ejecuto mi programa? Cuando coloco s1.sh y le doy a enter, aquí está la instrucción saludo que acabo de colocar. Ya Linux puede ver el valor nuevo de mi variable cada vez que lo ejecute. Entonces aquí voy a hacer un clear y vamos a ver entonces en Linux cómo puedo yo crear variables de tipo numérico con funciones aritméticas. Porque digamos que aquí, por ejemplo, si yo hago echo 1 más 3, cuando le doy a enter, Linux no entiende lo que en realidad yo quiero hacer aquí. No lo entiende como una función, lo entiende como texto, como cadenas. Entonces, si yo creo una variable que se llama v1 igual a 10, y luego yo digo aquí, por ejemplo, que la variable 2 es igual a 20, y aquí yo vengo y coloco echo $v1 más $v2, digamos que aquí yo estoy intentando forzar una suma del valor de mi variable 1 con mi variable 2. Cuando yo le doy a enter, veo que Linux entiende que esto es una concatenación de caracteres. Como les había comentado anteriormente, hemos visto que Linux siempre utiliza estos valores como cadenas de caracteres. Entonces, ¿cómo puedo yo forzar para que Linux vea esto como valores numéricos? Con la instrucción echo. Bueno, pues a medida que Linux ha ido evolucionando, se han añadido distintas soluciones para este requerimiento. Si nos vamos a la más antigua, hay un comando que se llama expr, de expresión, en donde si yo coloco 1 más 3 y le doy a enter, vemos que Linux sí entiende con este comando que yo quiero hacer una suma de un valor más otro. Lo vemos aquí, el resultado. Porque Linux, con este comando expr, lo que hace es que decide que todo lo que va a ver a la derecha es número, no son caracteres. Por lo tanto, ya hace la expresión matemática que necesitamos. Entonces, para hacer la prueba con estos valores, si yo coloco acá en este caso, expr $v1 más $v2 y le doy a enter, aquí tenemos el resultado de la suma que andábamos buscando. 10 más 20 igual a 30. Esto sería una forma de trabajar con variables como si fueran números. Entonces, hay una opción más moderna que suele estar en todos los Linux, que es esta, colocando echo $, y luego, entonces, encerrado entre dobles paréntesis, la expresión. Por ejemplo, 1 más 3, cierro mi doble paréntesis. Cuando le doy a enter, vemos que también me devuelve el resultado. Entonces aquí dándole hacia arriba, si en lugar de el 1, igualmente yo coloco $v1, y aquí quito el 3 y coloco $v2, cuando le doy a enter, mismo resultado. Dándole flecha hacia arriba, tomo esta misma operación, quito la suma y coloco una resta. Cuando le doy a enter, igualmente, resultado negativo, ya que el primer valor es más pequeño que el segundo. Dándole flecha hacia arriba, cambio el signo de resta, coloco slash para hacer una división y aquí está el resultado, 0. Sale 0 porque estoy intentando dividir 10 entre 20. Esta expresión es la utilizada actualmente como funcionalidad para manejar variables numéricas en Linux. Si aquí yo coloco v3 igual, indicando que va a haber una variable 3 que va a guardar un resultado. Y aquí coloco doble paréntesis, $v1 más, sin espacio, sin dejar espacios, $v2, cierro mi doble paréntesis, le doy a enter y ahora hago un echo $v3 para ver qué resultado
se almacenó en mi variable 3. Cuando le doy a Enter, aquí está la suma de mis dos variables. Multiplicación de igual manera. Dándole flecha hacia arriba, cambio el signo de más por asterisco. Le doy a Enter, busco cuál es el valor de mi variable B3, recibiendo el resultado de esta operación. Le doy a Enter y aquí está la multiplicación de 10 por 20. Entonces aquí ya sabemos dos formas de tratar nuestras variables de forma numérica. Una con la expresión clásica, el comando clásico de expr, y otra utilizando los dobles paréntesis. Voy a hacer un clear. Entonces hay algunas opciones más que no funcionan en todas las distribuciones de Linux, pero están en casi todas. Incluso hay una que es la cláusula let, que aquí yo pondría, por ejemplo, let v3 igual, digamos, 10 por 35, por ejemplo. Entonces aquí yo hago un echo $v3. Cuando le doy a Enter, vemos que igualmente funciona con el comando let. Incluso este es mucho más fácil, ya que nos evita tener que estar usando los doble paréntesis. Entonces ya tenemos conocimiento de estas tres funciones para manejar variables de forma numérica en Linux. Y bien, eso va a ser todo por ahora. En cuanto a esta parte de, digamos, profundizar un poco más el tema de las variables en Linux, más adelante vamos a continuar trabajando con Shell Script y más programación en Linux. Tenemos muchos más temas que ver. Por ahora lo dejamos aquí. Gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente entrega.